sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él. Esta parte del miedo, y tenemos que continuar con ello porque de todas las emociones el miedo es una de las primarias en cuanto al suceso de poder superar las cosas que les pasaba por la fe. Y es el miedo el cual paraliza, y nos damos cuenta que tiene varios de los personajes bíblicos y que suelen batallar con poder superar esa parte del miedo. Tal vez esa es la razón por la cual la expresión en hebreo de no temas o no temas se menciona 365 veces en la Biblia. Se dice que se menciona de esa manera porque es para cada día del año. Es como un recordatorio de que Dios está en control, que no debemos de temer y que eso debe de estar en nuestra fe y en nuestro corazón. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, si recuerdan las 4 etapas de
cómo es que se manifiesta una emoción, desde el momento en que se siente la emoción número 1, hasta el momento que añadimos a esta emoción nuestro pensamiento y se forma en un sentimiento número 2, hasta el momento que se forma una intención o podríamos decirlo así, un designio número 3, y después cómo se manifiesta en la parte externa y se puede hacer palpable. En Filipenses 2, versículo 12, el apóstol Pablo hace mención una vez más de esta parte de lo que es el temor. En la última lección veíamos los 3 niveles del miedo, y veíamos los 3 niveles del miedo, yendo desde el momento en que el primer nivel, el cual tenemos miedo al castigo, y llegando hasta el tercer nivel, que es la admiración, la alabanza, la adoración, ¿verdad? El hecho de estar asombrados por el Dios que tenemos. Pero este proceso lleva tiempo, lleva madurez y sobre todo lleva una buena gestión del miedo. Ahí en Filipenses 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Ahí está, con temor. ¿Cómo puede una persona ocuparse con temor en cuanto a la salvación? Porque en el paso número 2, si ustedes recuerdan, el 1 es la emoción misma, pero en el número 2 es cuando se le añade el pensamiento. Y cuando se le añade nuestro pensamiento, ya sea que éste venga del cielo o venga de la tierra, ya sea que sea divino, sea diabólico, ya sea que sea espiritual de lo alto o que sea totalmente inmundo de la tierra, cuando se añade nuestro pensamiento es cuando se forma un sentimiento y puede suscitar que si es de la tierra se hace un miedo, un horror, un pavor. Pero ¿qué sucede si es del cielo? Entonces se hace un temor. Y miedo y temor, aunque constantemente se mencionan, hay una gran diferencia, ¿ok? El temor está basado en empezar canalizando bien el miedo, de tal manera que nuestro pensamiento divino nos ayuda a gestionarlo bien para que pueda designarse hacia una buena acción. ¿Cómo puede uno servir a Dios? ¿Cómo puede uno ocuparse de la salvación? Con temor y con temblor. La expresión viene de los sacerdotes cuando entonces entraban al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote, el temor que tenían al entrar. La preparación de ellos era a través de todo el año para que en el día de la expiación el sumo sacerdote entrase hasta el santuario y específicamente al lugar santísimo. Su preparación les permitía entrar, no ausente de miedo, pero de temor totalmente, un temor reverente, donde trataban de hacer todo conforme se les había ordenado para que ellos no murieran en presencia de Dios. Y aquí es donde se menciona esta expresión, con temor y temblor, y se menciona de esta manera una vez más. Ahora, si recuerdan ustedes los niveles, el primer nivel, una vez más, se aprecia cuando alguien tiene miedo por el castigo, lo cual los niños se debe de emplear totalmente en los niños. Y siempre debería de estar de alguna u otra manera ahí, porque nos permitiría servirle y ocuparnos de nuestra salvación con temor. Esto es, el infierno existe, el lago eterno existe, la ausencia eterna de Dios existe, estar excluidos, y eso nos ayuda a considerar primer nivel. ¿Ok? Pero luego venimos al segundo nivel, y el segundo nivel tiene que ver con cómo se va a gestionar para obedecerle a Dios. ¿Le obedezco a Dios? ¿Pero por qué le obedezco? Le obedezco porque se está haciendo el miedo en un temor, y ahora este temor hace que obedezcamos a Dios. Pero el temor tiene que añadirse al tercer nivel, porque si no se añade al tercer nivel, ¿qué pasa? Solamente venimos a ser religiosos, hacemos las cosas monótonas, las hacemos así, pero somos religiosos, no crecemos espiritualmente al nivel que Dios quiere que crezcamos. Y ese es el tercer nivel. El tercer nivel nos permite caminar desde otro punto de vista, de la admiración. Esto es, Moisés estaba ante la zarza ardiendo, tuvo miedo sí, pero la gestionó en temor. Su temor lo hizo que se postrase, su temor lo hizo que adorase, y su temor le hizo que pusiese atención a lo que decía el ángel de Jehová. Esta maravilla que tenía se puede ver también en Jeremías 31:3, Juan 6:44 y Juan 1:13. Este tercer nivel habla de un temor que fluye en alabanza, en gratitud para con Dios. Es un nivel mucho más elevado,
Hebreos 12, 28, 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Por qué le temo a Dios? Porque le tengo gratitud. Todo lo que tengo, mi vida, mi salud, la salvación misma, mi familia, el negocio, el trabajo, todo lo que tengo es por Él. Y tengo temor, un temor reverente. Sí, Dios me lo puede quitar así. Dios puede quitarme la salud, puede quitarme la vida. Y esta emoción que sucede cuando estamos, por ejemplo, esperando por unos análisis médicos, no sabemos qué nos van a decir, esa emoción es miedo, es miedo. Ahora, el miedo se gestiona en que mientras esperamos por los resultados, ¿vamos a confiar en Dios? ¿O simplemente le vamos a tener tanto miedo que pensamos que nos vamos a morir y nos adelantamos a ello? Entonces dice aquí, tengamos gratitud porque mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor. Y ahí está otra vez. ¿Por qué con temor? Porque Él puede quitar. Dios da, Dios quita. Ahora, ¿por qué le temo? Porque Dios puede quitarnos lo que tenemos. Pero aun si no lo tuviésemos, aun si no nos lo diese, seguiríamos temiendo a Dios, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ¿para qué te preocupas si tienes solución? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Es una realidad muy muy sabia. Así que, pero este miedo que todos tenemos se tiene que ir gestionando. Ahora, el segundo consejo o la segunda forma para gestionar el temor o el miedo es comprender la probabilidad y posibilidad. Y aquí es donde se añade mucho de lo que es la fe. ¿Ok? Hablábamos acerca de la probabilidad y posibilidad. ¿Ok? La fe es aquello que nos permite ver lo que aún no hemos visto. La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Que aunque tengamos una enfermedad terminal, o aunque tengamos un futuro incierto, la fe nos permite verlo claramente. Eso se llena por parte de Dios. Esa es la parte que Dios nos dice. Ahora, por eso Jesús indicó que tenemos que aprenderle a tener temor, no a las cosas, sino a Dios. No a las provisiones, sino a Dios. Cuando observamos a David después del suceso del arca, vimos que él gestionó bien su miedo. Cuando muere aquel hombre por tocar el arca, él se llena de miedo. ¿Pero qué hizo el miedo, hermanos? Ya dijo, no voy a mover el arca, ahí la voy a dejar, ya no voy a hacer nada, ¿no? Mucha gente es paralizada por el miedo, de tal manera que ya no hace nada porque tienen miedo a que vuelva a suceder algo similar o ya no quieren pasar por la misma experiencia. Pero ¿qué es lo que pasa? David tiene temor y dice, ok, manda a llamar a los sacerdotes y dice, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que hacer? Y le dicen, bueno, es que solamente estas familias son las que pueden llevar el arca y solamente tiene que sentarse aquí. Y entonces David decidió hacer todo lo que decía el libro de la ley y entonces tuvo éxito. Fíjate cómo el miedo funcionó para que David gestionara ese miedo en temor a Dios y buscase lo que Dios quería de él, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a qué? Así que, ¿qué quiere Jehová de mí? Si esto es lo que Jehová quiere de mí, entonces esto es lo que voy a hacer. Si nosotros nos llenamos entonces de nuestra fe, entonces las cosas dejarán de ser probables, ¿ok? Dejarán de ser probables y serán todas posibles. Y esa es la diferencia entre alguien que tiene fe y alguien que no tiene fe, entre alguien que tiene miedo y alguien que tiene temor. Son cosas muy distintas, ¿ok? Tal vez tu miedo y tal vez tu vida ha sido basada en puro miedo, pero si tienes temor es distinto. Y es una gestión que sucede en el paso número 2 con el pensamiento. Si automáticamente te dicen que algo te va a pasar mal, eso sucede. Tu cerebro está diseñado para pensar en lo que está mal, porque está diseñado para la sobrevivencia humana. O sea, si yo te colocara, por ejemplo, y te hablase de un mar hermoso, y te dijese, mira, hay un mar que tiene un agua turquesa, hay una hermosa playa, está todo muy bien hasta ese momento, pero en el momento que yo te diga que hay tiburones muy cerca de la bahía, todo cambia entonces.
Tu cerebro automáticamente deja de pensar en el mar, en el agua turquesa, en lo tranquilo que se ve y en la paz que puede proveer. Y tu cerebro empieza a pensar solamente en el tiburón. Estamos diseñados de esa manera. Por eso cuando vamos a dormir, nos vamos durmiendo pensando solamente en las cosas malas y negativas que nos causaron un cierto tipo de miedo. Es más, si tú ves todo un día que pasa, muchas veces hay algo que estropea tu día y es esa parte mala que no puedes dejar ir durante todo el día. Esto es una mala gestión del miedo. Sí, te puede volver a pasar totalmente. Es probable, sí, pero con Dios todo es posible. ¿Me voy a meter al mar? No sé, porque ahora no dejas de pensar en ello. Si yo te hablase acerca de un hermoso jardín con muchísimas flores, te empiezas a emocionar. Pero ¿qué tal si te digo que hay serpientes? Tu cerebro automáticamente se torna de esa manera. Y es algo increíble, o sea, así estamos diseñados, que nuestra mente se torna en enfocarse al 100% en la parte que nos puede hacer daño. Así nos diseñó Dios. ¿Cómo podemos superar ese daño? Le pasó lo mismo a Pedro. Pedro camina sobre el mar, Pedro se empieza a hundir y empieza a tener miedo. Y se empezó a hundir por eso. Y le dijo Jesús, hombre de poca fe, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué poca fe? Porque la fe es la parte que se gestiona en este segundo consejo, que la posibilidad es que todo es posible para con Dios. David lo sabía y cuando David colocaba esa fe, entonces todo era posible. Y ese es el tipo de vida que debemos vivir, ausentes de miedo, llenos de temor, y la única manera de hacerlo es sobrecargando, sitiando nuestra mente. Hablábamos de esto la vez pasada, ¿ok? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean esto, ¿ok? Sitiando nuestra mente y rebosando de mucha fe. Voy a leer 10 versículos que hablan acerca del temor y del miedo. Y fíjate cómo durante este progreso todo empieza a cambiar en nuestro corazón en cuanto a la parte del miedo. Mira, vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 118 en el versículo 6. Salmo 118, versículo 6. Salmo 118 en el verso 6. Estamos hablando del miedo. Salmo 118 en el verso 6. Dice así: Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer, ¿qué? El hombre. En este momento lo que acabamos de hacer, tú no lo puedes ver, ¿ok? Pero haz de cuenta que tu vida es como un vaso, el cual está vacío. Y en este momento hemos dejado caer sobre el vaso líquido de fe, solamente con este versículo. Y si lo repites cuando pasa por ti este momento de miedo, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, te darás cuenta cómo tu vaso se empieza a llenar de fe y tu pensamiento se empieza a tornar en una forma positiva o con fe, y tus sentimientos se tornan en que somos más que vencedores. Segundo versículo, fíjate cómo dice también ahí en Salmos 34:4, Salmos 34:4, ¿ok? Dice así, Salmos 34:4, dice así, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis, ¿qué? Mis temores. ¿Qué es lo que dice entonces aquí el rey David? David dice, él buscó a Jehová y él lo oyó y él lo libró de todos, ¿qué? Sus temores. Sus temores. Hablando acerca de la experiencia que tuvo con Abimelech. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que estamos llenando nuestro vaso totalmente de más fe. Y tú no sabes cuándo la vas a necesitar. Porque, por ejemplo, ojos que no ven, corazón que no siente. Las malas noticias que nos causan miedo tal vez ya sucedieron,
pero nosotros estamos ausentes de ello. En el momento en que nos enteramos, es la emoción del miedo. Si tu vaso está lleno de fe, tu pensamiento empezará a fluir esa fe, empezará a fluir ese miedo y lo hará temor. ¿Sabes qué? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Él me libra de mis temores. ¿Por qué? Porque Jehová está ¿con qué? Conmigo. El Salmos 27, versículo 1, dice también así. Ya llevamos 2 versículos, ¿ok? 27:1 dice así. Es un salmo que habla acerca de la confianza que tenía David con Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Y la pregunta que hace es: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjate, o sea, ¿cómo es que coloca toda la fe en Jehová para que de esa manera suceda? A veces a mí me ha pasado que cuando siento esta emoción del miedo, a veces el miedo que tengo es por la ausencia de conocimiento en cuanto a lo que está pasando. Siento el miedo y lo siento así porque no sé lo que está ocurriendo realmente. Una vez que empiezo a indagar, que empiezo a investigar, que empiezo a ver cómo está la situación, me doy cuenta que todo está mucho mejor de lo que yo esperaba. Pero mientras estoy indagando, tengo que estar repitiendo en mi mente lo siguiente: Jehová está conmigo. Y si Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer ¿qué? El hombre. Cuando a veces tenemos una plática incómoda con los miembros de la iglesia, o entre hermanos tienen pláticas incómodas, a veces uno se llena un poco de miedo y empieza a temblar la persona porque no sabe cuál va a ser la reacción de aquel receptor, de aquella persona que lo va a escuchar. Cuando uno va pasando muchos años en el ministerio, se empieza a dar cuenta de esto y lo empieza a gestionar mejor. O sea, ¿para qué me preocupo? Si bien reacciona, lo hemos ganado para Dios. Y si no reacciona bien, ¿para qué me preocupo? No está la decisión en mí, está la decisión en la persona. Yo no decido por él. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo mismo pasa cuando uno gestiona tal vez alguna parte financiera o alguna compra o tal vez alguna parte legal. Tú haces lo que tienes que hacer y mientras está pasando todo hay una incertidumbre increíble. Hay miedo, no sabes qué va a pasar. ¿Por qué? Porque automáticamente sacas los archivos. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte de tener un gabinete de archivos, de varios expedientes? Saca los archivos del expediente de miedo y empieza a pensar en las cosas malas que ya te han pasado y piensas que todo va a ser así. Y entonces uno tiene su escudo para protegerse para que no vuelva a pasar. Pero ¿qué dice entonces la fe? La fe no es así. La fe funciona de otra manera. Por eso Jesús enseña, dice: amar a vuestros enemigos. O sea, porque sabe Jesús que si tu esperanza está en que tus enemigos te hagan algo bien, siempre vas a ser defraudado y siempre te vas a sentir mal. Pero si tú tienes la fe de Dios y confías y los amas, sin importar el resultado en que te van a agradecer o no, eso es totalmente temor. Yo le hablo, aunque es mi enemigo, yo lo trato bien, le doy agua aunque es mi enemigo, porque le tengo temor a Dios. No es que le tenga temor a esta persona, a quien le temo es a quién, a quien le temo es a Dios. Y entonces cambio el miedo por el ¿qué? Por el temor. Vean otro versículo, ¿ok? Deuteronomio 31, versículo 6. Deuteronomio 31, versículo 6, cuarto versículo. Y estamos viendo cómo se gestiona el miedo. Estamos llenando esto. 31, versículo 6, dice así. 31, versículo 6. En la vida cristiana, en la vida espiritual, en la vida familiar, hay muchas altas y hay muchas bajas. Hay mucho desánimo, hay mucho miedo entre a lo que va a pasar. No solamente hay fracasos, no solamente hay incertidumbres, hay muchísimas cosas que pasan. Por eso la Biblia sigue repitiendo: no temas, yo estoy contigo, no temas. 365 veces nos dice eso. ¿Por qué? Quiere que cada día recordemos que Jesús está con nosotros, pero no puede estar con nosotros si no llenamos nuestro vaso de ese líquido de fe. O sea, si no lo estamos llenando constantemente, le vamos a tener miedo a las cosas, le vamos a tener miedo a la gente. Entonces dice ahí en Deuteronomio 31:6, dice: esforzaos y cobrad ánimo.
Fíjate cómo dice, no temáis. Fíjate qué interesante que dice, no temáis. Esto le sucede a quién? A Josué. Se le dice a Josué cuando se va a dedicar al servicio del pueblo de Israel. Y le dice, no temáis, dice, ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. O sea, ¿qué dice? O sea, ¿puede uno tenerle temor al pueblo? Sí. Miedo, sí. Pero ¿quién está de nosotros? Jehová como gigante guerrero, como gran guerrero. Pero eso o lo crees o no lo crees. O lo crees o lo dudas. Yo no puedo llenar tu vaso de fe. Solo Dios puede llenar tu vaso. Por eso le dice Jesús a los discípulos, hombres de poca ¿qué? Fe. ¿Estás teniendo miedo de lo que va a pasar? Dice, ¿por qué os afanáis? O sea, ¿viene la recesión? Totalmente. Pero ya les dimos unas lecciones excelentes de economía. Si no aprendieron de la fe, pues ahí ustedes van a ver cómo le hacen. ¿Por qué tienes temor de la recesión? Porque es un territorio incierto, no he indagado, no he visto si voy a estar bien. Una vez que me siento a ver todo, digo, ¿sabes qué? No está tan mal la situación como pensaba que está mal. No está tan mal como pensaba que está mal. Entonces dice ahí, no te dejará ni te desamparará. O sea, esta es la confianza que tiene este Josué, que le dice Moisés. Isaías 41, en el versículo 13, Isaías 41, versículo 13, fíjate que dice el sexto versículo. Imagínate tú si tuviéramos estos versículos en algún lugar, notados en nuestra Biblia, y que cuando estemos pasando por este tipo de miedo, los leamos, o nos acordemos de ellos. Bueno, pues totalmente va a cambiar nuestra actitud. Va a cambiar nuestra actitud. Isaías 41, en el versículo 13, dice así. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha? Y te dice, no temas. ¿Yo te qué? Yo te ayudo. Si lo ves como un bebé que está aprendiendo a caminar, el padre lo toma de una mano para enseñarle a caminar. Así está Jehová, mano derecha. Pero ¿por qué pasa que uno que es cristiano o hijo de Dios se siente como si estuviera ausente de la presencia de Dios? O se siente como si Dios no estuviera ahí para ayudarle. O se siente como que algo no está bien con Dios. Bueno, posiblemente tenemos miedo por las acciones malas que hemos hecho y porque no nos hemos puesto bien con Dios. Tal vez el tipo de vida que tenemos es ausente de la palabra de Dios. Tal vez estamos fallando. Así que generamos nuestro miedo y lo gestionamos de esta manera. Dios me va a dar conforme me merezco yo. Me está pasando esto porque esto pasó y esto pasó y esto pasó. Y otra cosa que te quiero decir, ¿ok? Esto es lo que yo aprendo en la vida. Que aunque el padre no lleva el pecado del hijo ni el hijo del padre, hay veces por los pecados de los hijos, los padres reciben ciertos tipos de azotes. Y hay veces por los pecados de los padres, los hijos reciben ciertos tipos de azotes. A veces cuando le pasa a alguna familia, no necesariamente es la persona al que le está pasando. Si no, vean el ejemplo, por ejemplo, de la Biblia, cuando aquel hombre mete el manto babilónico debajo de la tienda y entonces el pueblo no puede avanzar por la culpa de uno. A veces sucede así en la familia. Es la rebelión de uno, la falta del temor de uno, por lo cual la familia está pasando por muchos problemas. Y es esa reflexión de que, ¿sabes qué? Dios está conmigo, sí, pero ¿por qué me está pasando esto? Y lo puedes tornar a miedo. Y el miedo, hermanos, puede literalmente paralizar a una persona. Para todo es miedo, ¿ok? Para hacer un tratamiento es miedo. Para casarte tienes que dominar el miedo. Para hacer una inversión en tu vida, porque hablamos de la parte de los negocios, tienes que dominar el miedo. Porque si siempre vas a tener miedo, nunca vas a superar. Para encontrar un nuevo trabajo vas a tener miedo. Para dejar el trabajo que tienes y mejorar tu trabajo vas a tener miedo.
¿verdad? Para tener hijos vas a tener miedo, para arriesgarte vas a tener, para aventarte vas a tener miedo. O sea, esto es un sentimiento que uno va formando basado en el pensamiento humano o basado en el pensamiento divino. Si es el pensamiento divino, no temas, yo te ¿qué? Ayudo. Juan lo dice así, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si yo muero en este momento, si tú mueres en este momento, ¿creemos que vamos al lago de fuego eterno? ¿Creemos eso? Todo está basado en lo que tú has experimentado en cuanto al amor de Dios. Muchos nos bautizamos por el temor al fuego eterno, primer nivel. O sea, ¿qué nos hizo que miramos? El gran día viene, y si viene, ¿qué vamos a hacer? Primer nivel. Pero muchos empezamos a elevarnos al segundo nivel y dijimos, ¿sabes qué? Empiezo a guardar sus mandamientos para agradarle a Dios. Porque Dios, quiero ser agradecido con Dios por lo que Él me ha dado. Y entonces se empieza a diluir el miedo que teníamos por el infierno. Y después se eleva al tercer nivel. ¿Sabes qué? Es una gran bendición servirle a Dios. ¿Cómo es que alguien como yo le sirva a un Dios tan grande como Él? Y en este caso, no lo digo con arrogancia, no lo digo de esa manera, aunque cometo muchos errores, si yo muero esta noche estoy bien con Dios. No lo digo con arrogancia, lo digo con tal, porque el amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es, no ha crecido espiritualmente, sigue siendo un niño espiritual. Y hay que crecer. Pero ¿cómo vamos a crecer si no llenamos nuestra copa de fe? ¿Verdad? En Apocalipsis le dice Jesús a Juan, no temas, yo soy el primero y el último. En esta película, en la película de tu vida, en la película de Ricardo, en la película de ustedes, Dios ya vio el final. Ya lo vio todo, hermanos. Ya vio cuándo Ricardo va a morir. Tengo que yo aceptar eso. Él es el primero y Él es el ¿qué? El último. Ya sabe si voy a morir de cáncer, ya sabe si voy a morir de un paro cardíaco, ya sabe si voy a morir cuando se caiga un avión, ya sabe. Entonces, si ya sabe Él, ¿para qué me preocupo? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no, ¿para qué me preocupo? O sea, no importa lo que hagas, ese es el día que vas a morir, ese día vas a morir. Entonces, cuando te den una mala noticia en cuanto a la salud, vas a tener miedo totalmente. Pero ¿sabes qué? Ahora sí, como dice, ya Dios nos mantuvo hasta aquí, gloria a Dios por esto. Vamos a seguir sirviendo a Dios con temor y con reverencia. Por eso una vez más se repite 365 veces. ¿Por qué? Quiere Dios que estemos en eso. Y el tercer punto es, puedes empezar a mirar lo que puede pasar. Míralo si quieres. Míralo. Si pierdes tu trabajo, ¿qué puede pasar? Hay dichos que dicen que no hay ¿qué? Mal que por bien no venga. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, uno tiene que aprender a mirar lo que puede pasar y compararlo con aquello que no puede pasar. O sea, ¿qué puede pasar? Yo no sé cuáles sean tus temores ahorita, tus miedos, no tengo ni idea de lo que esté pasando por tu mente. Pero realmente, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Por eso Jesús decía, ¿por qué os afanáis? ¿Te estás preocupando de mañana cuando no sabes qué será el mañana? Es que no sabes, ¿por qué te afanáis? No sabes qué va a ser el mañana. Pero estamos, y este es uno de los más grandes errores que cometemos, estamos viviendo en autopiloto. ¿Sabes qué? Sube el avión y el piloto lo pone el avión en autopiloto, el avión vuela solo, vuela solito el avión. Muchos vivimos nuestra vida en autopiloto, inconscientes de lo que está pasando. Pero cuando concientizamos lo que está pasando y cuando llenamos esto, digo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si una persona no tiene papel y dice, ¿qué puede pasar? Me deportan, ok.
¿Qué puede? México no es un país tan feo. Mucha gente vive allá y muere allá. ¿Qué puede pasar? ¿Ah? Es que ya dejé de ver, ya no voy a poder ver, pero ya vi 46 años. Ya viví en 46 años. Ya viví en plenitud un tiempo increíble con mi esposa y con mi hijo. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿cómo puedo yo sostener este miedo y gestionarlo en temor? Y entonces empiezo a darle a este temor, le empiezo a dar un designio. Y el designio, ¿sabes qué? A través de estas aflicciones voy a ser coparticipante de Jesús. A través de esto le voy a dar honra y gloria a Dios. Tal vez no sea como Job, tal vez no sea como Pedro, pero dentro de mi experiencia espiritual, esto se va a tornar en un temor. Y le voy a servir a Dios con temor. ¿Y con qué, hermanos? Y con reverencia. Pero recuerden, el cerebro está enfocado en inclinarse a lo malo. Esto es lo que tienes que tú aceptar. El cerebro se va a enfocar en lo malo. Es una pelea totalmente interna y espiritual. Es una pelea en el paso número 2. Está peleando constantemente. Y de pronto, no, si es que Dios está conmigo, Él me va a ayudar, no hay problema. Y de pronto tiburón. Y de pronto te vas a morir. Y de pronto, o sea, se te viene. O sea, esta lucha interna que es espiritual, ¿cómo la superas? Llenando tu vaso con fe. Lo tienes que llenar con fe. Lo tienes que llenar con fe. Porque Jehová está con nosotros. Lo tienes que llenar, lo tienes que llenar. Es parte de llenarlo. ¿Y por qué lo llenas? Porque esa es la parte que tenemos que aprender bien. ¿Te acuerdas tú en el caso de los israelitas? Números capítulo 14. Los israelitas han pasado un año en el desierto y llegan a tierra prometida, ¿no? Y entonces mandan espías. Y los espías entran. Y algo que tengo que explicarte es que cada uno de los espías tuvo la emoción de miedo. Todos tuvieron miedo, hermanos. Los dos espías, ¿ok? Cuando salen, el miedo se puede contagiar. Y es un error que hacemos nosotros con nuestros hijos, les decía yo la vez pasada. Porque nuestros hijos a veces nosotros les hemos infundido el temor. Son bien temerosos de todo. De todo. No. Y los asustamos. Ni les ha pasado nada, ni saben lo que les puede pasar. Y los llenamos de temor. Hay hijos, por ejemplo, yo veo aquí en la iglesia, he visto, hay hermanos ya casados y dices, parece que es hijo todavía de la hermana. O sea, como que no se desarrolló. Todavía tiene temor de vivir la vida por sí solo. Y lo puedes ver en él, en su hijo, en su esposa. O sea, están como miedosos todos. Porque no han gestionado bien el miedo. La vida se basa en que siempre vamos a tener miedo. Pero ¿cómo la puedo gestionar para que se transforme en temor? Y para que se designe en gratitud y en alabanza a Dios. Ellos regresaron y dijeron, ¿saben qué? No, están muy grandes. Yo quiero que piensen, hermanos, ¿ok? Fíjate cómo no sacaron del gabinete de expedientes, del gabinete de archivos emocionales. ¿Por qué no sacaron las 10 plagas? ¿Por qué no sacaron los egipcios, que era un pueblo mucho más grande que el que estaba en tierra prometida? Si lo hubieran sacado y analizado, dijeron, ¿saben qué? Acuérdense ustedes, recuerda lo que pasó, o sea, salimos de Egipto y era un pueblo, una nación mucho más grande que la que está pasando. Va a estar Dios, nos va a tragar la tierra. No hicieron eso, hermanos. ¿Por qué? Estaban confusos. Ahí estaba en el gabinete de las memorias lo que habían pasado en Egipto, pero no recordaron eso. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Decidieron no pensar en eso y dijeron, esto es lo que nos puede pasar. Somos nosotros langostas al lado de ellos, dicen. Son gigantes al lado de ellos. Y entonces eso los hizo que tuvieran temor. Fíjate cómo pasaron por el desierto, por Mara, por Refidim, por Elim, por Sinaí. Pasaron por todos los desiertos. ¿Y qué pasó? Dios todo el camino se estuvo manifestando con ellos. Pero esa memoria quedó olvidada. Quedó olvidada. Lo que debieron haber hecho es, si organizas en expedientes emocionales tu gabinete, quiero que pienses en las cosas que Dios te ha sacado, en los problemas que te ha sacado. Y que lo tengas ahí, ¿sabes qué? Me mandó Dios al hospital
y me levantó esa vez. ¿Sabes qué? Pasé por problemas financieros más difíciles y Dios me sacó así. ¿Sabes qué? Tuve problemas muy grandes con este hermano o hermana y Dios me sacó así. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Uno le va agarrando experiencia al ministerio. La misma actitud que ves en hermanos hace 20 años es la misma que se ve ahora. ¿Cuál es la diferencia? Experiencia. Ya uno sabe cómo lidiar. Dices, no, o sea, ¿para qué me voy a meter para que me pique el escorpión? No. Mejor que se pique solito. Y en menos de 2 o 3 meses empiezan a picar solitos. Fíjate, uno empieza a agarrar experiencia, hermanos. Porque abres el expediente. Si no le tienen temor a Dios, no importa cuándo tú les digas. No importa qué tan claro seas. Mira, hermano, fíjate lo que dice aquí la Biblia, ¿eh? No andas por fe, sino por vista. Mira cómo... ¿Tú crees que eso es lo que necesitan escuchar? No, uno aprende que si no le temen a Dios, ¿cuándo piensas que te van a temer a ti? Por eso cuando uno llama la atención en persona desde el púlpito, dice, ¿sabes qué? Ya te dije lo que tenía que decir. En este sentido, Números 14 dice a los israelitas, no, ¿qué pasó con los otros dos? Con Josué y ¿qué? Y Caleb. Dicen, Dios no lo va a dar. Fíjate cómo este sistema funciona en David. David, ¿qué pasó? De las memorias, cuando fue el oso, cuando fue el león. ¿Qué hace? Saca. ¿Tú crees que David cuando se vino el oso no le tuvo miedo, hermanos? Bien tranquilo, no. Pero ¿qué hace? Dios, o sea, sacó del expediente lo que había pasado, lo que le había sucedido. Por eso hay que organizar tu expediente. Y cuando miras hacia atrás, dices, wow, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Salmos capítulo 23. Ahí es donde funciona la lectura de la Biblia. O sea, nosotros tenemos que entender que cuando hay fe, cuando está llena de fe, se puede gestionar mejor nuestro miedo a un temor reverente. Esto es, le empieza a uno a dejar de tener miedo al infierno y al fuego. Y empieza a tenerle temor reverente a aquel que tiene el poder de elegir dónde pasaremos la eternidad. O sea, no es al castigo al que le deberías de temer, sino a aquel que puede emplear ese castigo. Eso ya es temor. Miedo es, temo al fuego. Miedo es, temo que me van a correr. Temo que me van a deportar. Eso es miedo. Temor es, eso es el castigo. Pero ¿quién lo da? ¿Quién decide? Os enseñaré a quién debéis, ¿qué? Temer. Temer. No temáis a que pueda matar el cuerpo. No temáis a que pueda matar el cuerpo. Claro, en este sentido, desde pequeños vamos desarrollando varias fobias. Hay gente que ve una araña y no pues, se paraliza. Man. Hay gente que ve un ratón y dices, tranquila, es un ratón. ¿Qué pasa? Pero fíjate que los primeros 5 años son clave para el crecimiento de un niño. El niño puede estar siempre bajo las faldas de su mamá, aunque esté casado. Por eso todavía vive con ella, porque no, le da miedo salirse. ¿Por qué le da miedo salirse? Le da miedo a independizarse. ¿Por qué le da miedo? No sabe si va a tener lo suficiente. Pero no se trata la vida, hermanos, de dejar al hombre padre y madre. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? A la responsabilidad. ¿A qué le tiene miedo? A que la esposa le va a pegar cuando estén solos. O sea, fíjate el concepto, hermanos. Uno tiene que moverse. La vida es de superar tus miedos. Por eso dice la Escritura, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué, hermanos? Esta parte de cobardía no indica la ausencia del miedo. Siempre hay miedo. Pero fluye esta parte que tenemos. Hay veces en el error de nosotros como adultos es que nosotros asustamos a nuestros hijos o a veces nos asustaron a nosotros. No vayas ahí porque hay un perro que te puede matar. O sea, el niño está bien tranquilo. ¿Qué está pasando? ¿De qué? O sea, para empezar, el cerebro del niño no está bien desarrollado. Tienes que hasta los 24 años. Entonces, como no está bien desarrollado el cerebro del niño, o sea, cuando tú le dices que lo puede matar, no entiende el concepto de muerte todavía. ¿Ok?
O a veces les decimos, oh, es que puede que haya monstruos en la habitación. Entonces tú andas ya bien asustado. ¿Ah? No, es que aquí en la Ciudad de México te van a asaltar. Y andas bien asustado. O sea, hay que estar al tanto, pero no te asustes. O sea, tranquilo. ¿Me entiendes? Matan más en Michoacán que en Ciudad de México. Está más peligroso Guadalajara ahorita que Ciudad de México. Es una realidad, manos. Entonces, ¿cuál es el concepto? Pero porque me dices tú voy a tener miedo, tú lo vas a decidir. Es parte de este temor, cómo lo vamos a gestionar. Por eso, uno puede ayudar a sus hijos a independizarse. Esto es, mientras están con nosotros, forman miedo. Los tenemos que elevar antes de que se vayan a un temor. Porque si se van con miedo, hermanos, toda la vida van a tener miedo, hermanos. Nunca van a salir adelante. Ya cuando tengan un temor, necesitan ese temor ¿para quién, hermanos? O sea, tú te haces invisible para que entonces el Dios invisible sea el que esté dirigiendo sus vidas. ¿Ok? Muy bien. Ok, voy a dejarlo aquí. No sé si haya comentarios o preguntas. ¿Están teniendo este proceso de cómo dominar el miedo, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? O sea, tienes que entenderlo. O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Muy bien. Vamos a ver. Preguntas, hermanos. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él.